Pues seguimos en Vigo a Debate analizando el problema de los desahucios, los lanzamientos y las personas que, en definitiva, pues por distintas situaciones no pueden hacer frente a la hipoteca, al alquiler y tienen que verse en una situación en la que tienen que empezar a buscarse la vida para tratar de no quedarse en la calle. Oye, ¿qué se os pasa por la cabeza cuando veis un titular en prensa y, por ejemplo, se me ocurre, estoy acordándome de el alcalde que decía: la oficina antidesahucio de Vigo es la mesa de mi despacho? A mí me da la risa. A mí lo que se me pasa ahora por la cabeza es dar la risa, porque tú no puedes decir que no hay desahucios mientras los hay, de verdad. Como tú no se te cae la cara de vergüenza decir que en esta ciudad no hay desahucios. Si hay 4 cada día, es que es vergonzoso que diga eso. Yo es que de verdad no se lo puedo permitir, yo como plataforma, o sea, yo personalmente no se lo puedo permitir a este señor. ¿Cómo se le ocurre decir que tienen una oficina antidesahucio? ¿Dónde la tienen? Porque, vamos a ver, aquí hay 2 casos de desahucio. ¿Dónde está la solución? La solución no la hay. A ver, yo lo que pienso es que, bueno, eso fue una frase que no sé en qué momento se le ocurrió una frase tan brillante. Eso es irreal, o sea, es totalmente irreal, ¿no? O sea, en ningún momento él levanta los teléfonos y habla con los bancos, eso lo sabemos todos. Yo, o sea, en todos los años que llevamos peleando esto, jamás hemos sabido de una intervención del alcalde en este sentido, ni tampoco es su papel hacerlo, ¿no? Pero lo que no puede negar es la evidencia, no puede negar que sí, que efectivamente hay desahucios, los hay a diario, que estamos peleando desde hace muchos años por intentar dar pequeños pasos adelante, tanto desde la abogacía como desde las plataformas, y poco a poco se han ido consiguiendo pequeñas cosas, pero con mucha lucha. No olvidemos el 1,5 millón de firmas recogidas en la ILP, todas las manifestaciones que ha habido, las intervenciones en el Congreso, los pequeños avances, ¿no? Con el código de guindos, con el código de buenas prácticas y todos esos pasos. O sea, yo recuerdo cuando empezamos, cuando por primera vez le pedimos a un banco, y recuerdo el Banco Popular de Tui, la dación en pago, se nos rieron en la cara. Ahora tú entras a un banco y hablas de dación en pago y es una cosa... Y es casi lo habitual, o sea, gracias a Dios. Sí, pero que es algo que, o sea, que ha costado muchos años de lucha, muchas peleas, muchas movilizaciones, mucha gente que ha perdido la vivienda. Nosotros tenemos compañeros que aún siguen con nosotros, que perdieron la vivienda en el 2011 y que cuando llegaron a nosotros ya les habían subastado la vivienda y se quedaron a nada de que le cambiaron la cerradura. De hecho, estaban dentro cuando se la iban a cambiar y por eso se suspendió en aquel momento, ¿no? La Comisión Judicial no le cambió la cerradura. Es una familia Lemos que salió en prensa mucho en esa temporada. De ese momento a ahora, menos mal, hemos dado muchos pasos adelante, pero en ejecuciones hipotecarias, en casos de alquiler no. En casos de alquiler realmente lo que decías, tenemos muy pocas armas. A nivel jurídico, nada, o sea, realmente... Pero porque aquí chocan 2 derechos, ¿no? Claro, el derecho del arrendador y el del arrendatario, ¿no? Para poner un ejemplo un poco simple, es decir, en el caso de las ejecuciones hipotecarias hay una parte fuerte y una parte débil. Todos sabemos quién es la parte fuerte, quién tiene unas armas con las que actúa y quién es la parte débil en esa lucha entre dos. En un arrendamiento normal y corriente son las 2 partes igual de fuertes, igual de débiles. Una familia o un señor tiene una propiedad y lo pone o cede el uso a cambio de dinero a otro. ¿Qué derecho prima? ¿El de la propiedad o el del usufructo? Pues no debe primar ninguno de los dos, sencillamente es un contrato entre partes, que nos guste o no nos guste, es así. Luego ya está la necesidad de cada uno a la hora de ejecutar ese desahucio por falta de pago. Es decir, por ejemplo, en el supuesto que nos ponía antes Israel, pues al parecer se ha portado muy bien, bueno, pues por voluntad, por bondad o porque no lo necesitan económicamente. Pero es que ahí no hay nada que hacer. Ahí es alguien tiene una propiedad y la pone en el mercado. Vivimos en una democracia y no se puede hacer nada contra eso. Sí se puede hacer en el caso de las ejecuciones hipotecarias. Y un poco al hilo de lo que comentaba Carlota, lo que sí es de agradecer
es la actividad que personas como los que están aquí han llevado a cabo, porque a mí me recuerda esto un poco, no sé por qué me vino ahora a la mente, me recuerda un poco al Prestige. Cuando fue el Prestige, aquí fue la sociedad civil en Galicia, sí, la que se puso toda una, la que se puso el mono de trabajo y la que salió a retirar el petróleo del mar, porque la administración vino mucho después, cuando se dio cuenta de que lo que ellos tenían que hacer lo estaban haciendo otros, fue cuando sí, luego apareció y puso todos los medios y todos los recursos al alcance de la sociedad, pero fue la sociedad civil la que se movilizó y la que empezó a solventar el problema. Aquí de alguna manera, y salvando las distancias porque son ejemplos totalmente que no tienen nada que ver ni están en el mismo contexto, pasa un poco lo mismo. Como bien decías tú, la dación en pago, que al principio, lo cual a mí lo de la dación en pago me parece la cosa más lógica, pero lo he dicho siempre, es decir, lo más lógico del mundo es que si alguien no puede pagar y ha dado como garantía esa propiedad, pues se quede sin la propiedad, nada más. El resto es completamente abusivo. Pues ese tipo de cosas que parecían tan lógicas, pero que legislativamente no eran así, gracias a colectivos o a movimientos de la sociedad civil de nuevo, se ha conseguido una serie de éxitos que si no, no se obtendrían, o como son ahora las bolsas de viviendas, es decir... Pero son cuestiones que, y seguro que vosotros además... Desde el colectivo de los abogados lo habéis notado, el concepto de anormal, se me reían en la cara cuando entrábamos en un banco a pedir la dación en pago, al concepto de lo normal, lo habitual. Es que a mí me parece una cuestión de sentido común, aparte pero ¿qué es lo que ha cambiado ahí? ¿Ha cambiado los bancos? ¿Ha cambiado los gobiernos? ¿Ha cambiado la legislación? ¿Qué es lo que, se ha modificado? ¿La sociedad también? Yo creo que el factor fundamental fue la situación de emergencia social a la que hemos llegado en todos estos años. Es decir, eso es el punto de partida que hace que la sociedad civil, que siempre reacciona a tiempo, pues empieza a mover, empieza a presionar y empieza a conseguir los primeros éxitos. Y a partir de ahí van siempre los políticos detrás. Es decir, como pasaba ahora cuando hablábamos de las declaraciones del delegado del Gobierno y del delegado de la Xunta y del alcalde de Vigo. Ellos siempre van por detrás de la sociedad. Es el problema que yo veo a los políticos en este país, que nunca se anticipan para solventar los problemas y que ellos siguen en sus guerras intestinas a ver de quién es la culpa. Es siempre la sociedad civil la que da el primer paso y luego reaccionan ellos. Con esto pasa exactamente lo mismo. Las bolsas, los cheques, las ayudas, las subvenciones que ahora se obtienen en estas situaciones de emergencia social se consiguen porque la sociedad se lo ha exigido, no porque haya salido del legislador o del ejecutivo. Ellos siempre van un paso por detrás. Pero ¿sabes por qué? Porque no escuchan. Porque cuando nos sentamos y nos reunimos con ellos en los despachos... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha hecho? No escuchan y les estamos diciendo esto es lo que pasa, esto es lo que vivimos en cada asamblea. Mira que lo que se avecina es esto. Lo que se avecina este año es crudo. Pero probablemente si escuchen, lo que tienen es una mente totalmente cortoplacista. Es decir, ellos piensan es injusto generalizar porque siempre hay excepciones en todo, pero bueno, generalmente actúan con una mentalidad que no va más allá de 2 años, porque cada 2 años hay algún tipo de elecciones. Y entonces tienen miedo a adoptar cualquier medida que le pueda fastidiar las siguientes elecciones generales autonómicas o locales. Ese es el problema, porque ellos sí que escuchan, ellos son igual que nosotros. Yo siempre digo lo mismo, los políticos no son unos extraterrestres que han venido y se han puesto... No, hay de todo, pero igual que la sociedad civil. Sí. Es decir, son nuestros representantes y por lo tanto son como nosotros. ¿Qué pasa? Que están guiados siempre por el corto plazo. Pero sí han reconocido, y lo han reconocido en reuniones con nosotros, que han reaccionado tarde. Yo recuerdo alguna reunión, ya no voy a entrar con quién y en dónde, es decir, sí, teníais razón cuando nos decíais que había que atajarlo de esta manera y reconocemos que nuestro partido ha reaccionado tarde, reconocemos que no se debíamos haberos escuchado, pero, por ejemplo... Eso no lo hemos oído públicamente. No. Sí. Nunca. Públicamente no lo hemos escuchado nunca. Fijaros que en estas elecciones del 20 de diciembre, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, a nivel de todo el Estado, les hemos hablado de 5 propuestas de la PA, las 5 de la PA, hemos sacado unos 5 enormes a la calle en todo el Estado, y un solo partido ha llevado esas propuestas en su calendario, en su proyecto de partido, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no escuchan, lo que se les está diciendo es algo que es necesario, o sea, que además son siempre demandas, o sea, no hacemos demandas enormes, hacemos demandas de mínimos. Yo creo que José tiene razón, sí que escuchan, pero a lo mejor no reúnen el arrojo suficiente como para arriesgarse, porque en aquel momento pedir la dación en pago a nivel político era arriesgado.
Era arriesgado, a nivel político era arriesgado. Esas medidas un poco drásticas... Y claro, siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso. Y ahora es arriesgado lo que le pedimos, la redacción de pago retroactiva. Dios, retroactiva. Igual que antes decían dación en pago, ahora es al retroactiva. Y yo creo que dentro de unos años será lo normal. Eso y otra serie de medidas, como eso, pues las bolsas de viviendas sociales. ¿En qué consiste la dación en pago retroactiva exactamente? ¿En devolver los intereses que se han estado pagando hasta el momento? Claro, y las personas que han teniendo perdido en cuenta las viviendas... que las cuotas de intereses más altas son al principio de las hipotecas. Sí, claro, aquí se utiliza el sistema francés, donde empiezas pagando intereses, sobre todo. No, pero sobre todo hay personas que, por desgracia, como compañeros nuestros, que se han quedado sin vivienda y con una deuda de por vida, una deuda que les va a impedir. Más que nada de la retroactividad, ahí lo que se pretende es que la deuda, que va más allá de lo recuperado con el bien, una vez ejecutada la hipoteca, eso es lo que se le condona de alguna forma. Claro. Es decir, ha habido mucha gente, sobre todo por la caída del precio de las viviendas, que el banco se ha adjudicado su piso por una cantidad hoy en día muy inferior a lo que le deben. Por lo tanto, ellos se han quedado sin su propiedad, que ha sido ejecutada, y aún así le deben X miles de euros. Es decir, evitar que el banco gane dinero con esa operación, con una ejecución de alguna manera que se le condone esa deuda. Hay gente que ha perdido la vivienda y tiene sueldo embargado, porque todavía no acabó de pagar la hipoteca, pese a haberse quedado ya sin vivienda. El sueldo embargado, no pueden comprar un frigorífico a plazos, no pueden tener una línea de teléfono, no pueden tener una cuenta en el banco porque se le embargan, les condenan a vivir en B, a vivir en negro. Entonces, les hemos pedido en miles de ocasiones, y nosotros tenemos compañeros que están en esa situación, porque la han ejecutado en el 2010 o en el 2009 o en el 2011, y les han ejecutado por el 50 y el 60% del valor de la deuda, les ha quedado una deuda de 60 o 70.000 euros, que es totalmente, inasumible. Es totalmente inasumible, no van a poder hacer la efectiva nunca. Cuando ya has perdido tu patrimonio. Claro. Has perdido tu patrimonio con la ejecución hipotecaria y sigues debiendo al banco 60.000 euros. Claro, sí. Y tienen trabajos... Eso significa, aparte significa vivir en precariedad toda tu vida. Claro, sí, es condenarte de por nunca vida podrás tener a vivir nada en porque precario. te lo van a embargar. Nunca podrás tener un sueldo en tal porque te lo van a embargar. Con lo cual, al final, no solo te has quedado sin patrimonio, no solo te has empobrecido, sino que estás de por vida condenado a vivir con la espada de Damocles encima. Pues claro. eso Ya no te digo en volver a pensar a comprar una propiedad, por supuesto, pero que a ninguno se le pasa por la cabeza. Ni en acudir a un banco para solicitar algún tipo de crédito. Estás totalmente vetado en los bancos. Pero eso no puedes tener comprar eso, nada a plazos. Y entonces estas deudas es lo que se le pide que se le condone, que estas personas puedan volver a empezar de cero. A ver, yo pienso que no es algo tan descabellado. O sea, señores, les han perdonado ustedes deudas millonarias a políticos, a equipos de fútbol, a partidos políticos, hemos rescatado a la banca con el dinero de todos, pero a las familias siempre se les condena ¿a qué? A vivir bajo el yugo, ¿no? El fuerte y el débil siempre, ¿no? Sí, que se le perdone aparte las condenas a los políticos corruptos, deudas millonarias, o sea al pobre, al trabajador, al humilde, no se le puede perdonar esa deuda. ¿Por qué? ¿No tenemos el mismo derecho? ¿O porque sea político fuera...? Seguramente más incluso, seguramente más. Y cuando sea en el caso de los alquileres, que no está tan estudiado ni tan evolucionado, pero porque hasta ahora estuvo como oculto y porque las familias no se atreven a decir yo soy deudor o me llaman moroso o estas cosas, ¿no? Estas familias de las que estamos hablando pues deben 3.000 y pico euros, una de ellas debe 3.700 euros de alquiler. Esta familia, cuando alguno de ellos consigue algún trabajo de estos que consiguen de 2 o 3 meses, tienen las nóminas embargadas, claro. Y por lo tanto siguen siempre empobrecidos y seguirán siempre en esta situación mientras no se le dé una alternativa que sea coherente. Esta familia, por ejemplo, de Teis, cuando el alcalde dice que no hay desahucios en la ciudad de Vigo, es que la gente, antes de llegar a la vergüenza de que vaya la policía judicial a ponerle sus enseres en la calle, en el barrio que llevan años viviendo, la gente se va antes, se disgrega, buscan soluciones y tal. Pero, por ejemplo, esta de Teis ya le pasó lo mismo en marzo del año pasado, y el alcalde conoce esta situación, las trabajadoras sociales de base las conocen, la Xunta de Galicia también. Incluso
esta familia pueden demostrar con papeles que han hecho quejas al Ayuntamiento de Vigo, y en todos estos recursos que el alcalde dice que es la primera de España en dar recursos sociales, que no es cierto para nada, es una vez más. A ver, yo tengo que decir, y lo digo con pena y con respeto, porque a mí me parece que un alcalde debe ser una persona seria, responsable. Él tiene un currículum académico y político muy extenso para que a estas alturas de su vida no vaya mintiendo o intentando hacernos ver una realidad que no es la realidad que él dice. Esta mañana, hablando de esta familia, decíamos, bueno, pues si el alcalde hoy vuelve a decir que él no permite estas cosas y que siempre que sabe algo, que esa es la oficina de él, yo podría denunciar a este alcalde por estar mintiéndome en la cara y diciendo que algo que está diciendo él no se corresponde con la realidad, porque llega un momento en que te ponen contra las... complicado, José. Sí, realmente complicado. Porque Ya, pero... la realidad es subjetiva siempre, además, es interpretable, entonces, bueno... Ya, pero esta familia tiene la suerte, tienen los papeles, las copias de cuando recurrieron, y tuvieron un silencio administrativo durante todo este año. ¿Se están planteando esa opción de denunciar? No, lo hablábamos hoy en la desesperación. Hablábamos, decíamos, bueno, pues una persona así, habría que pararle los pies para que no siga, porque él cuando dice esas cosas hace un daño terrible a las organizaciones que luchan, que luchamos, a los ciudadanos que estamos escuchando esas penas en la calle, pero sobre todo los afectados, que sienten como si se estuvieran riendo en sus narices. Claro. Y eso es intolerable. Además de producir un dolor, lo que no pueden es a mayores, es estarse riendo y diciendo, bueno, la realidad que dices tú, yo pinto otra, y como soy el alcalde, yo puedo mentir, o tengo barra libre para mentir. Volviendo a lo que estábamos hace un momento comentando, no sé si habéis notado, y lo estábamos comentando hace un momento también en el descanso para la publicidad, un cambio de actitud en los bancos en los últimos años, sobre todo de cara a escuchar más a las asociaciones, a los colectivos, seguramente a lo mejor más que los políticos, ¿no? Porque parece como que les va más en la imagen que a los políticos. También es algo curioso, que los bancos se preocupan más por su imagen que los políticos muchas veces. Realmente sí, esto es así. Realmente recuerdo cuando empezamos que teníamos que manifestarnos con la pancarta a la puerta, bajo la lluvia, que no nos recibían. Ahora nos reciben, vamos, incluso sin cita, tenemos la alfombra roja para entrar. Por suerte, no tenemos que sacar a los afectados públicamente, ¿no? Que expliquen pues todo la problemática que tienen, y tener que sacar a público sus casos y la mala suerte que tienen algunos, ¿no? Que se mezcla incluso la ejecución hipotecaria con problemas de enfermedades, con cáncer, porque tenemos bastantes, es que a veces les golpea con una dureza tremenda la vida, pero que en los bancos la actitud ha cambiado totalmente. No hay ningún problema para tratar ningún tipo de caso, las primeras viviendas se están respetando. Y es verdad que les importa muchísimo su imagen pública, porque eso sí, les hace muchísimo daño que les saquemos en prensa, o les hace muchísimo daño. Yo recuerdo hace 2 años un escrache que anunciamos, además así, en un evento en Facebook, escrache al Banco Popular. Y 2 días antes de que fuera esa movilización, una llamada de un jefe que se vino desde Coruña a hablar con nosotros, y cuando se puso en contacto telefónicamente decía, es que llevo días intentando hablar contigo, y bueno, pues me acerco, nos reunimos, hablamos los casos y tal, y después de media hora hablando me dice, bueno, ahora ya el escrache no hace falta que lo hagáis, ¿verdad? Porque como ya vamos a ir... realmente sí, se les hace muchísimo daño, muchísimo daño. Y hay otro factor que también nos comentábamos antes, creo, vamos, es una opinión personal, de alguna forma se han dado cuenta que su imagen era mala y que por lo tanto tenían que reaccionar de otra forma ante este tipo de situaciones, y luego que la caída del mercado inmobiliario hace que el gran stock de viviendas que tengan, su precio sea el que es, y tampoco tienen mucho interés en agilizar esas ejecuciones. ¿No? Es decir, ¿para qué me voy a quedar con 1000 viviendas más si no tengo nada que hacer con ellas? Por lo menos que estén ocupadas.
una vez que ya no estén ocupadas y que son mías, todos los gastos corren por mi cuenta, el mantenimiento de la vivienda, los gastos de comunidad, etcétera, etcétera, y es muy difícil sacar al mercado esas viviendas, por lo menos por el precio que yo querría sacarlas. Eso yo creo que también de alguna forma hace que los bancos, bueno, pues aparte de que hayan mejorado su política de comunicación o de publicidad, por decirlo así, también eso influye de alguna forma en que esas ejecuciones no lleven la velocidad que llevaban antes o que de alguna forma se dilaten, porque al banco realmente tampoco le conviene acumular propiedades y propiedades, bastante tienen y no las colocan. Les genera gasto en lugar de beneficio. Perdón, a veces las colocan a grupos de empresas de inmobiliarias que las venden A fondos Sí, buitres. normalmente son sus A fondos buitres. Normalmente son sus propias inmobiliarias, pero cuando se las venden a fondos buitres ya son con unas depreciaciones salvajes, por eso las compran. esos Salvajes, de un fondos. 5% del valor de la deuda. Esto Esto es y- información de Ya, los mismos bancos. a veces no, pero para el balance del banco no importa tanto a veces el valor de la deuda como el valor del inmueble que ellos tienen contabilizado, y eso le hace muchos daños a sus cuentas. Lo que pasa es que al final se tienen que desprender de alguna forma. El drama es evidentemente para el ejecutado. Y este cambio en la actitud, vamos a llamarlo así, este cambio en la actitud o en la respuesta de los bancos, ¿se queda solamente en la superficie o hay actitudes, digamos, que surgen de ellos voluntariamente? ¿Y hasta qué punto han llegado a acatar o a llevar a cabo ese decálogo de buenas prácticas que se les había entregado? Mira, ¿cómo se... Estás hablando de buena fe en los bancos. Exacto, No, sí. por favor. Estoy hablando de buena fe. No, somos tan ilusos. No, por favor, no. A ver, Bueno, yo es que soy un romántico. no, a ver, nosotros tratamos con personas. Hemos tenido durante estos años diferentes personas de contacto. A ver, claro, las personas son personas y unas son más sensibles a los casos que le presentamos que otras, eso está claro. Pero lo que es la entidad en sí, la entidad financiera en sí, sensibilidad hacia las ejecuciones hipotecarias, ninguna. Lo que pasa es que ahí sí que no hay alma ni corazón, hay una contabilidad que hay que cuadrar y para ellos eso, o sea, se va más su imagen y los números que otra cosa. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, pues así a nivel público no queda muy bonito echar a una familia de su vivienda. Entonces hasta ahí llegamos, pero vamos, voluntad de corazón y eso de que hayan entendido. Pero sin embargo fueron también los bancos quienes dieron un paso hacia adelante en su día ante la caída en la imagen pública que estaban padeciendo, los que dieron un paso hacia adelante y dijeron: señores, nosotros tenemos que comportarnos mejor con nuestros clientes, tenemos que salir hacia adelante, pero no hay más que ver, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con problemas como la cláusula suelo, por ejemplo, y los pleitos a los que tienen que llegar de cara a que los clientes, que son clientes que pagan, pero que sencillamente consideran que te están pagando algo que no tienen que pagar, ¿no? Retrásate unos días y ya verás cómo te cobran 30 euros. Claro, Eso ¿no? es la voluntad del corazón del banco. El banco no tiene corazón, tiene una caja registradora. Lo que pasa es que la PA es la PA. Y es Y fuerte. antes de... Primero es el afectado, después es el banco. Entonces ahí metemos caña. Metéis Pero caña. a nivel total español, vamos, en toda España. Y entonces por encima de todo está el afectado, no el banco. Eso está claro. Y si quieren, bien por nuestras condiciones. Y si no, pues ya sabe que le tenemos scratcher. Y eso no les gusta. Es una herramienta, la verdad, que a la que habéis tenido que recurrir, pero que yo me imagino que también para vosotros tampoco tiene que ser la solución, ¿no? No, de la solución hecho, no a es- ver, nosotros cada 3 meses hay una reunión estatal y se van modificando un poco las estrategias. Tenemos que ir evolucionando y buscando nuevas estrategias y nuevas ideas, porque, a ver, llega un momento que todo, o sea, hace efecto durante un tiempo, pero ese efecto tiene un principio y un fin. Y tenemos que ir cambiando, y lo que sí que ahora nos planteamos a nivel de Estado en esta próxima reunión de final de mes en Sevilla es el tema del alquiler. O sea, a todos nos está golpeando, igual que aquí en Vigo, en el resto del Estado está golpeando con muchísima dureza el tema del alquiler, y de muchas familias que como María Israel ya han perdido antes su vivienda por ejecución hipotecaria.
y si nos planteamos a lo mejor presentar, no sé, con ayuda de algún partido o no sé, tenemos que valorar todavía cómo hacerlo, una reforma de la LAU, porque lo que está claro es que unos alquileres de 3 años no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que buscar, creo que en este país, es un alquiler estable, y para eso tiene que ser a un tiempo mucho más dilatado, y un alquiler más asequible. Yo estoy de acuerdo en eso. La última reforma del 2013, cuando limitó el plazo a los 3 años, no entendí muy bien por qué, cuál era el objetivo. Yo también creo que en España, que es un país donde hay poco alquiler, donde la gente nos hemos obsesionado durante mucho tiempo en comprar, cosa que no pasa en muchos países de Europa, donde la gente vive en alquiler por cultura, por definición, y yo creo a veces que es la postura más inteligente, porque aquí tenemos un poco el concepto de la propiedad y nos hipotecamos hasta las trancas para mantener una propiedad, a veces no permitiéndonos cierta calidad de vida que sí podríamos tener con alquiler. Pues aquí que hay ese bajo nivel o ese porcentaje reducido de alquiler, solo se puede conseguir si este es estable. Es decir, tú lo que no puedes es que una familia tenga que cambiar de vivienda. Ahora, con la última reforma del 2013, son 3 años, que tácitamente se puede prorrogar uno más, pero para una familia 3-4 años es muy poco tiempo. Claro. La gente normalmente le gusta estabilidad, sobre todo las familias ya constituidas que quieren tener hijos y demás, lo que quieren es estabilidad, no quieren estar rompiéndose la cabeza cada 3-4 años pensando, coño, me tengo que ir, me tengo que cambiar de tal, o me tengo que cambiar de zona o tal. Entonces, antes había 5 años que eran prorrogables igualmente, había esa prórroga tácita de hasta 3, creo recordar, con lo cual podías hacer hasta 8 sin mayores problemas, y eso ahora se ha limitado a 3 más 1, 4. No entiendo muy bien ese cambio a qué viene. Aquí vamos dando bandazos. Había la ley inicial del 64, donde una vez tú alquilabas te olvidabas. Luego vino el famoso decreto Boyer, donde tú era un año al año si quería el arrendador a la calle. Luego vino una solución intermedia, que era la de los 5 años, y ahora de nuevo, en muy poco periodo de tiempo, se ha cortado y se ha reducido a 3. Y yo creo que eso precisamente no ayuda para el alquiler. Tipo de situaciones. Claro, para que haya una estabilidad. Pues Antón, José, Carlota, Loli, de verdad, muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Estaremos muy pendientes a ver qué es lo que pasa mañana con ese desahucio. Vamos a cruzar los dedos. Esperemos que lo que finalmente pues la economía y la política pues no ha conseguido que lo consigan las decisiones judiciales, se paralice ese lanzamiento y que estas personas puedan seguir, por lo menos hasta que encuentren una situación y una solución, y esperemos que llegue cuanto antes. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias por ese trabajo también que se está haciendo. Muchísimas gracias, Antón, gracias, de verdad, José. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 7 días aquí en Vigo Debate. Hasta entonces, feliz semana.